Jóvenes, empezamos. Empezamos. Sí, doctor. Yo escucho muy baja la voz de ustedes, ¿no? Nosotros sí le escuchamos muy bien, doctor. Muy bajo. ¿Puede aumentar el volumen? Sí le escuchamos, doctor. Bueno, pero me escuchan. Sí, doctor, sí se le escucha perfecto. De 1 a 10, ¿cuánto? 10 de 10, se le escucha muy bien. ¿Cuánto? 10. Yo le escucho muy bien. Ya, gracias. Muy bien. Yo de 1 a 10 estoy escuchando 3 o 4. Bueno, empecemos. Nuevamente, buenas tardes, jóvenes. Damos inicio al desarrollo del curso de cirugía plástica y quemados. Desde ya el saludo respectivo de la plana docente de mi coordinador, el doctor Burgos. El que les habla, me presento, soy el doctor Luis Palomino Arana, médico asistente del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Almenara. Empecemos. Siguiente, por favor. El curso, sí, pues vamos a desarrollar, según el syllabus, nos toca referir a conceptos generales de cirugía plástica y quemados. Como punto 2, ya es referente a cicatrización. Entonces, el primer punto, conceptos generales de cirugía plástica y quemados. La especialidad de cirugía plástica es una de las más extensas. De seguro que ustedes, como yo en mis años mozos, pensaba que era una especialidad pequeña, referido solamente a la parte estética. Y vamos a comprobar que no es así. En la práctica abarcamos toda la región del organismo, del cuerpo humano. No hay lugar donde no tengamos acción. A pesar de que su pleno desarrollo se alcanza después de la Primera Guerra Mundial, realmente ya se practicaba esta especialidad de repente mínimamente, por ejemplo, 3.000 años antes de Jesucristo en la cultura hindú, manifiestan de que a la mujer vígama la amputaban la punta nasal y al ladrón los dedos. Y había gente preparándose, curioso de repente, conseguían sin proponer de repente un inicio llevando el antebrazo hacia la punta nasal amputada o al dedo amputado, creando un colgajo a distancia, ¿no? Consiguiendo la revelación de estas aves cubriendo con tejido. En nuestra cultura prehispánica, en la cultura mochica, chimusi, ustedes saben o recuerdan por historia del Perú, practicaban, representaban en sus huacos las figuras referentes a lesiones congénitas en cara. Muy popular era pues un huaco que representaba la fisura labial, mal conocido como labio leporino. En la cultura paracas eran guerreros muy belicosos, utilizando la guaraca, piedras, lanzas, creaban daño en la cabeza. Guerreros, provincia de Pisco, cráneo como callo óseo, lo cual demuestra que esta persona sobrevivió al trauma de la guerra. Eso en cuanto a la plástica más o menos. Los antepasados, antecesores, convivían con los animales, ganaba en cantidad y en tamaño. En algún momento, muchas veces competían por los alimentos y salíamos perdiendo. Entonces, en algún momento somos doblegados
desplazados a vivir en cavernas. Suponemos que en ese momento pues empezaron a hacer sus alimentos y ocurría los primeros quemados. Al respecto, hay representaciones de arte rupestre en las paredes de estas cavernas, ¿no? Mostrando pacientes con quemaduras o ocasionándose el accidente. Bueno, esos son hace muchos, muchos millones de años. En el presente siglo, acuérdense, al empezar el siglo XIX 2000, supongo que los papás, familiares mayores les han comentado que en Mesa Redonda hubo un incendio causando más de 300 muertos, más de 300, ¿cómo se dice?, perdidos, ¿no? Bastante alto las víctimas. Antes de la pandemia, ¿se acuerdan de Jockey Plaza? De un local llamado Utopía, ¿no? Donde el barman, pues haciendo una figura pirueta con la llama, provoca un incendio muriendo 29 jóvenes. Ahora último, anteayer ha habido una deflagración de una explosión de un balón de gas y un tanque de un camión cisterna, destruyendo el grifo y alrededor 40 casas, por lo menos 40 casas. Esto en mira, pues, no envía el triunfo. Como ven, pues lesiones por quemaduras ha estado presente desde los inicios de la humanidad y esta permanece en el tiempo, en los tiempos actuales. Ni que la sociedad quemado siempre, ¿no? Y seguir ocurriendo a estos pacientes. Como ven, la especialidad es de años remotos. ¿Cómo podemos definir? Como una especialidad quirúrgica encargada de la reconstrucción funcional y estética de los tejidos, los cuales están alterados por defectos físicos, congénitos y adquiridos. Físico, congénito y adquirido. En esta definición estamos señalando los dos objetivos importantes en la reconstrucción de tejidos, el objetivo funcional y el objetivo estético. Lo ideal es conseguir estos dos objetivos, pero en el momento tenemos que escoger uno de los dos. De seguro que el auditorio presente dirán a la parte funcional es más importante. Estamos de acuerdo. Deriva del término griego plásticos. Desde que empleamos esta palabra plástico, yo creo que todos se refieren a que empleamos materiales inertes, como el plástico. Es verdad que utilizamos este material, por ejemplo, para el aumento de mama, la famosa prótesis mamaria, la prótesis glútea, para el aumento del pompis, la prótesis para el aumento de la barriga. Pero no, la definición de plástico no va en ese sentido. Lo tenemos que referir o dirigir como para moldear o esculpir, ¿no? O sea, plásticos está en esa dirección, como apto para moldear, formar, esculpir. Así como nos referimos a las artes plásticas, a la escultura, a la pintura, ¿no? En ese sentido, este término. Ya hemos mencionado que las heridas por quemadura han estado con la humanidad desde sus primeros días, de los albores de la humanidad, hace millones de años, y está presente hasta este momento, todo el tiempo. División, siguiente por favor. Hay muchas divisiones, he escogido esta porque abarca lo que hacemos en cirugía plástica. Cirugía de la piel. Se incluye en este grupo todas las lesiones que puedan ser curadas por medios quirúrgicos. Ejemplo, tumores de piel, cicatrices, secuelas de quemaduras, y en estos últimos tiempos en los jóvenes, sobre todo los tatuajes, ¿no? Cirugía craneofacial. Esta rama tiene tantas subdivisiones como órganos tiene la cara. Así comprende cirugía de los maxilares, cirugía de los párpados, cirugía de la nariz, de los labios, del cuello, de las glándulas salivales, del labio y paladar hendido, traumatismos, anomalías clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante amplio, ¿no? Su tratamiento muchas veces es multidisciplinario. En una cirugía, una patología de este nivel, a veces entra el cirujano de cabeza y cuello, el pediatra, ¿no?
el cirujano maxilofacial. En cuanto a traumatismos, dentro de este grupo de cirugía craneofacial está referido pues a fracturas con desplazamiento, sobre todo de la cara, congénitos, que en clase venidera va a desarrollar, ejemplo, tenemos los síndromes de Upper, Creuson, Christian Collins, todo ello lo vamos a desarrollar en clase venidera. Cirugía de la mano. En este grupo se tratan todas las lesiones que puedan ser corregidas por medios quirúrgicos. Ejemplo, reconstrucción de dedos, quemaduras. Están también las neurografías, tecnografías. Las quemaduras también, ya lo mencionamos, transposiciones de dedos, reimplantes. Por ejemplo, reimplantes. Algún paso con su dedo amputado, puede ser, por ejemplo, un obrero, un trabajador de imprenta, novato, con el dedo en la mano y hay personal preparado para el reimplante, uniendo los vasos nervios respectivos, microcirugía. Igual ocurre para el reimplante del antebrazo. Transposición de dedos significa pues, llevar un dedo de un lugar a otro. Por ejemplo, ante la ausencia de pulgar o del dedo índice, puedo traspasar el segundo dedo del pie contralateral para ocupar voy dándoles el dedo índice y pulgar, representa el 60% de la función de la mano. 60%. Por consiguiente, tiene que, si ante la ausencia, post-trauma, post-amputación, tiene que ser recuperado en lo posible, ya sea por transposición de dedos, ya sea por reimplante. El 60%. Y este lo hace gracias a la microcirugía. En cuanto a la técnica de la microcirugía, como técnica muy especializada, consiste pues en usar un microscopio, instrumentos de punta fina y un entrenamiento especializado. ¿No? Ese entrenamiento no lo tienen todos los servicios. En mi hospital, cirugía a mano y extremidades disponen de microcirugía. Repito, empleamos microscopio, instrumento de punta fina y el tercer elemento humano es el buen entrenamiento. Gracias a la microcirugía es porque están vasos nervios tan pequeños, menores de 1 milímetro de diámetro. O sea, imagínense un cabello. Hasta menores de ese diámetro del cabello es posible unir la microcirugía. Y gracias a esta técnica se puede reimplantar, mencionamos, se puede transponer dedos y se puede llevar colgajos libres de un lugar a otro. El más frecuente que utilizan es el colgajo de gran dorsal o dorsal ancho. ¿No? El dorsal ancho que está desde la escápula, ¿no? Tiene su vaso llamado arteria tóraco-dorsal. Entonces se puede desplazar, por ejemplo, hacia la pierna y unir este vaso tóraco-dorsal a la tibia anterior o posterior o peronea, cubriendo algún defecto grande, sobre todo en las fracturas expuestas. Punto 4. Cirugía de los órganos genitales. Se trata en este grupo de las malformaciones tanto congénitas como adquiridas de los órganos genitales externos, masculino y femenino. Ejemplo, reconstrucciones del pene y de la vagina por amputaciones traumáticas o por cáncer. Está incluido en este grupo también los cambios de sexo, el transexualismo. En este grupo no está comprendido lo que no sé si llamarlo mal hábito, referente al lesbianismo, al travestismo, al sexualismo. ¿Se acuerdan, chicas, de usar ropa de su opuesto? En estos tres últimos casos no corresponde a cirugía plástica. Cirugía del tronco y las extremidades, tronco y extremidades. Este grupo comprende todo
las operaciones realizables en las regiones mencionadas, o sea, el tronco y miembros superiores, miembros inferiores. Ejemplo, en el tronco, frecuente en las damas, alguna dama puede tener glándula mamaria hipertrófica o gigantomastia, también le llamamos gigantomastia, y no le gusta, quiere reducirse en tamaño, pues plástica lo puede hacer. O lo contrario, una mama ausente o poco desarrollada, o sea, llamada hipomastia. Se puede conseguir aumento de volumen con el dorsal ancho, ¿no? o con la prótesis mamaria. Frecuente en las damas las amputaciones mamarias por cáncer, ¿no? Y esta paciente pues se siente disminuida y propone o solicita su reconstrucción. Entonces nosotros lo podemos hacer empleando el músculo dorsal ancho. Podemos utilizar el músculo recto anterior que está en la pared del abdomen, que se llama colajotram, ¿no? Entonces es posible la reconstrucción mamaria. La más simple sería el empleo de la prótesis mamaria. En los varones hay también aumento de volumen mamario, que puede ser en base a la grasa, en base a la grama. Eso se llama ginecomastia. Esta también hay que tratarla porque el varón de seguro que no va a ir a la piscina, a la playa, a exhibirse con dos mamas, que en este caso se llama ginecomastia. Entonces, en este caso se le propone el retiro de ese volumen mamario ya con fines estéticos. También puede ser asiento de muchas polistias, ¿no? Muchas personas, o muchas glándulas mamarias. En este caso, no, también puede ser en la columna vertebral. Imagínense ustedes, vean estamos a nivel sacro, oxígeno. Frecuente a ese nivel la apertura de la cavidad medular hacia el exterior. Eso se llama espina bífida, que son en varios tipos. Eso en la clase de tronco van a desarrollar. Entonces nos encargamos de hacer el cierre respectivo de la parte cutánea, mirando colgajos, ¿no? Como ven, la patología es frecuente también tronco y extremidades. En extremidades lo frecuente son las fracturas expuestas, ¿no? Entonces la cubierta muchas veces es con colgajos musculares vecinos o bien a distancia, como ya mencioné, el dorsal ancho. En cuanto a la cirugía estética o cosmética, se tratan aquí todas las lesiones que tengan que ver con el embellecimiento de la persona, ¿no? Sin interferir con la función. Hoy por hoy, por ejemplo, un paciente varón de 35 años se acerca a la consulta y nos dice: doctor, debido a la cicatriz en mi cara no puedo postular o ingresar a un trabajo. O una dama o un varón mayorcito de edad dice: no puedo ascender porque ya me veo mayor o viejo, ¿no? Entonces vemos su necesidad del paciente y tenemos que satisfacerla, porque si no lo hacemos, de seguro que va a traer alteraciones psicosociales, psicológicos. Social me refiero a la parte económica, por no conseguir trabajo de repente. Ascender, ¿no? Era excluir de alguna dama de, como le llamamos, de élite económico, suficiente como para mejorar en cuanto al embellecimiento corporal. El embellecimiento no es de ahora solamente en la cara, no, es en todo el cuerpo, ¿no? Ya hemos visto en la dama de repente un aumento de volumen mamario, de repente de reducción mamaria, ahora la piel reducción para el torno de la pared abdominal, obtener mejor silueta, inclusive hasta piden que le retiren parte de la costilla, con tal de verse algunas damas como Talía. ¿No? Entonces, en conclusión, esta parte de estética ya no es exclusivo a determinado grupo social, es ya mayoritario. Como ven, desde el punto 1 al 6 estamos demostrando gran parte de que la especialidad es bastante extensa, abarcamos todos los segmentos del cuerpo humano.
Vean, no hay lugar donde no tengamos acción. Entonces no es tan pequeño como pareciera. Pero tiene, como siempre digo a los futuros médicos en esta especialidad, en este caso de cirugía plástica como curso, siempre hay que aprender para la práctica diaria. Vamos a demostrar pues, que necesita mejor cultura. Entonces, para eso tenemos que cada vez ir practicando desde un poquito a cada vez más, cada vez exigiendo para hacer las cosas mejor. Nos da gusto que ahora un ginecólogo ya no nos llame a una cesárea. Antaño lo hacía para nosotros coser la parte final. Entonces, seguro que ya ellos han aprendido y ya no nos llaman. Algo semejante es el cirujano cardiovascular para el cierre definitivo de la pared. ¿No? Entonces, la idea es cada vez ir mejorando, de repente ya prescindiendo del cirujano plástico, prescindiendo de especialidad, pero para eso tenemos que ir asimilando los conocimientos en todas. Imagínense que ustedes fueran cirujanos todos, o buen número, y viene un paciente con neumonía. Entonces, nosotros vamos a dar y de donde corresponde. ¿No? De repente no decides una bronquitis, es una faringitis leve, no, lo que corresponda. Así como en la época del COVID, todos tuvimos que aprender, no solamente el neumólogo, el intensivista, ¿no? Y saber derivar cuando no está a nuestro alcance. Siempre también el consejo es que no basta la teoría, hay que concurrir a la práctica de la estructura de las heridas, ¿no? Reconocer que las heridas profundas, vamos a ver más adelante, requieren pues, la estructura de un plano profundo a un plano superficial, de limpieza. Y de seguro que vamos a ir mejorando conforme pasa el tiempo. A través de los libros, a través de la lectura o de la enseñanza teórica, no podemos hacer que cada uno de ustedes sean buenos en la estructura, ¿no? Lo que quiero decir es que eso no se transmite a través de la lectura, sino a través de la práctica. Entonces, cuando hay oportunidad de una simple limpieza, de una simple aparente ayudantía, ofrézcanse, ¿no? Y siempre la pregunta es, ¿has hecho alguna vez? Ustedes dicen, sí, no sé, porque es la única forma de empezar a hacer la primera práctica. Digo, realmente la práctica. Entonces, no se olviden, la parte teórica es importante, sí, al cual influye para el resultado, pues el entrenamiento, el tener buenos instrumentales médicos, ¿no? Que sea de cada uno, de tener equipito de cura nuevo, no esos usaditos o conseguidos de segunda mano. Conseguir hilo de sutura para la piel, ya sabemos que debe ser hilos no absorbibles, como el hilo seda, nylon, la plano, carbón crónico, nitril. Siguiente, por favor. Antes de avanzar, vamos a hacer un pequeño repaso de anatomía de la piel, muy importante. Conocemos la epidermis, ¿hasta dónde es? Todo eso es epidermis. Vamos desarrollando. ¿Qué es ahí, por favor? Ya, ahí. La epidermis, ahí pueden ver, está pintada de color mora, azulito, oscuro. No mueva. ¿Qué es ahí? ¿Qué es en la capa basal? Es importante este detalle, la capa basal. Señale, por favor, la capa basal. Ahí, ¿qué es ahí? La capa basal está formada por células cilíndricas, ahí ven las células cilíndricas con núcleo basal, en una sola hilera. Está formando, como ven, como las olas del mar, unas ondas hacia arriba, ondas abajo, lo ven, ¿no? Ondulaciones. Lo que está esa ondulación hacia
abajo, baje, baje. No, despacio, no, despacio. Más, ahí quédese. No, no, ya, no importa, quédese ahí. Esto está formando una cresta hacia abajo, ¿no es cierto? Al lado derecho y al lado vienen estaciones nerviosas. Eso se llama papilas. Papilas. Bueno, donde está la flecha, el puntero, el cursor, repite la capa basal. Está formada por células, como ya mencioné, cilíndricas con núcleo basal. Esas células se llaman queratinocitos. Queratinocitos. Intercaladas entre varios queratinocitos están los melanocitos. Recuerden que los melanocitos elaboran el pigmento llamado melanina, las cuales se ubican o se desplazan hacia la superficie a través de unas prolongaciones dendríticas. Usted dirá, ¿por qué hay raza morena y raza blanca? No está en función de la cantidad de melanocitos, porque los melanocitos es constante en toda la raza. Lo que pasa es que la raza morena produce más este pigmento llamado melanina. Entonces ahí el color, el mayor color oscuro. Ya, sobre esta capa basal está la capa de Malpighi o de Malpighi, ¿no? Está formada por células poliédricas, ¿no? Así es como si fuera una estrella, poliédrica, con núcleo. Ahí es donde ocurre la mitosis celular. La tercera capa, más superficial, la tercera capa es la capa lúcida, porque ahí en citoplasma hay pigmento, ¿no? Perdón, es la capa granulocítica. La tercera capa se llama capa granulocítica porque tiene pigmentaciones en el citoplasma. La cuarta capa, que está ya más cercano a la superficie, está presente solamente donde hay piel gruesa, como es la planta de los pies, la palma de la mano. Estas células ya no tienen núcleo, o sea, ya no tienen vida. Por favor, señale la última capa, la más superficial, que también es importante. No mueva, déjala ahí, ¿qué es ahí? Gracias por colaborar. Esa capa final, llamada capa córnea, está formada por células con núcleo, o sea, son células muertas, no tiene actividad biológica, y es la que se va a ir desprendiendo permanentemente. Se dice que si no hubiera capa córnea, no sería posible la vida de las células subyacentes, se morirían. O sea, la presencia de capa córnea es importante. El desplazamiento basal hasta la capa córnea dura promedio 28 días, o sea, quiere decir que nos estamos renovando continuamente. Por favor, señale la dermis, ¿y qué es? Dermis. Dermis, más abajo. Doctor, y tenemos hecho la práctica nada más. Más abajo. Ya, quédese ahí, por favor. Ahí no, quédese ahí. Todo lo que está señalando de verde es importante, porque ahí pueden, eso de rojo son los vasos, ¿no? Y azulitos las venas. Al lado están las terminaciones nerviosas, que todas ellas, las mencionadas, terminan a nivel de las papilas, ¿no? A nivel de las papilas están los corpúsculos, ¿no? Nerviosos, están las arteriolas y las vénulas, las cuales después tener la papila, señales, no papila, más arriba, lo que llamamos, en la parte central, al centro, como las olas del mar. Papila, doctora, ahí, ¿dónde termina? Ya, vayas a la derecha, ¿dónde terminan los nervios? Los nervios, ya, hacia arribita, ya, ahí, esos son, ¿qué es ahí? Eso se llama papila. Es importante reconocer la papila. ¿Por qué motivo? Porque ahí termina, repito, las arteriolas y empieza la vénula. Entonces, esa unión de sangre favorece para que cuando haya frío en el medio externo, ese vaso se ocupa contrición para no perder calor.
Y cuando hace calor, como en medio externo, calor, entonces a ese nivel los vasos se dilatan. Entonces, en esa forma cumple la función del control de la temperatura, con la vasoconstricción o vasodilatación en ese nivel, de acuerdo a cómo está el medio ambiente. Es importante mencionarlo. Aparte, en la dermis hay carbohidratos, proteínas, lípidos. Hay fibras elásticas, colágenas y reticulares, ¿no? Fibras colágenas, elásticas y reticulares. Y hay, sobre todo, la flechita, los anexos de la piel, que es ahí, anexo de la piel, esa, ¿no? Quienes componen los anexos de la piel, inclusive llamados como faneras o anexos de la piel, donde está la flecha, se llama folículo piloso. Hacia los lados están las glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Por qué es importante, jóvenes? ¿Por qué es importante? Están viendo la capa basal de la epidermis, esa color azulita. Ya. Esa capa basal rodea a las faneras. ¿Están viendo? ¿No? ¿Dónde está la flechita? Ya. Entonces, de vuelta vean el pelo oblicuo piloso y fuera de ello está la capa basal, que está presente desde la epidermis hacia la dermis. Es importante. Y finalmente la tercera es la hipodermis, la parte más profunda. La hipodermis es el tejido celular subcutáneo de la grasa. Su unidad fundamental se llama adipocitos, unión lobulillos, unión de los lobulillos, cápsula. La cápsula tiene, perdón, de nuevo, la unidad fundamental es los adipocitos, unión de estos se llama folículos pilosos, folículos grasos, ¿no? Esta puede ser asiento de quistes, ¿no? O sea, es una cápsula alargada. Si se frecuenta en la cara de alguna persona que está ahí machucándose, cuando aparece alguna espinilla, entonces lo que ocurre es un quiste a nivel de la hipodermis y si se tiene que retirar, tiene que ser con cápsula y todo, para que no vuelva a recidivar. Bueno, ¿por qué la importancia de la capa de la epidermis? Vamos a ver. Por favor, señala la epidermis. ¿Qué es ahí? Está bien. Ya, lesión de la epidermis. Vamos a mencionar 4 casos clínicos. ¿No? Uno es la quemadura de primer grado. En la práctica lo van a ver quemadura de primer grado como cuando se va a la playa. La lesión está a ese nivel. Quemadura de primer grado. Lo otro es una úlcera que está o fractura de cadera o anciano postrado en cama, van a ver una zona roja con dolor. Se llama úlcera por presión grado 1 o estadio 1. Otro tercer ejemplo clínico en la cara, en una pareja que está en discusión, uno de los dos actúa arañando de repente, ¿no? Entonces eso se relación la laceración. O de repente corriendo en la calle, me caigo sobre la rodilla, causando unas heridas superficiales. En ese caso se llama escoriaciones, también superficial, escoriaciones superficiales. Ponemos estos 4 ejemplos como que la lesión está señalado, está ubicado donde está señalando el cursor, o sea, en la epidermis. Entonces, el paciente se va a recuperar totalmente gracias a la capa basal. Señala la capa basal, doctora. Hemos hecho la práctica en la mañana. No puede estar moviendo tanto. Ahí, ¿qué es? Gracias, doctores. Esos 4 casos clínicos mencionados, repito, se recuperan gracias a esa capa basal. Por consiguiente, su recuperación espontánea se llama repitalización. Anoten, repitalización. Entonces, esa recuperación es espontánea. Necesita mucha ayuda. Por ejemplo, quemadura de primer grado se recupera en el máximo en 5 días. Es cuando ustedes van a la playa, se queman y la piel queda rojita con dolor.
saca máximo días. Eso se llama repitalización. Repitalización. Entonces el manejo es del médico general, del clínico. Señale la dermis, por favor. Dermis, sí, gracias. Ya, lesión a ese nivel, dermis. Ponemos los mismos 4 ejemplos. Quemadura de segundo grado. No, a ese nivel va a ser la lesión. Úlcera por presión grado 2. No, la úlcera por presión grado 2, ¿cómo lo reconozco? Porque hay flictenas, conocidos, llamados también como ampollas, vesículas, y hay dolor. ¿No? Otro tercer ejemplo clínico, la laceración profunda, o sea, un arañazo, pero que sea profundo, llegando a la dermis. El ejemplo que les puse, que me caigo así, y la lesión sangrante en herida sea un poco más profunda a ese nivel, se llamará escoriación o laceración profunda. En estos 4 ejemplos, el paciente también era señal de basal. Ya, ahí, quédese ahí, por favor. Se recupera también espontáneamente gracias a la capa basal de los folículos pilosos, de los anexos de la piel, gracias a esa capa basal. Eso se llama repitalización también, repitalización. Cuando la lesión está a nivel de la dermis, yo puedo ver macroscópicamente los botones epidérmicos. Los veo macroscópicamente. O sea, no necesito microscopio. Cada uno en el dorso de la mano se ponen puntitos, así, cerquita, varios puntitos. ¿No? Eso, en esa forma se ve a los anexos de la piel cortados, seccionados. Pero está rodeado de capa basal y gracias a eso se convierte en fuente de epitelio y cubre la lesión a través de la repitalización. El manejo también es ambulatorio, manejo general, no necesita el cirujano plástico, porque, repito, ocurre la repitalización. Pero la lesión puede estar a nivel de la dermis, perdón, hipodermis, señale a la hipodermis donde está la grasa, donde está la grasa. Ahí eso es la hipodermis. Entonces la lesión es a ese nivel. Ejemplo, le puedo poner pues el amigo del ajeno con un verduguillo, con una chaida, con una hoja de bisturí, o con guilé, una lata, lo que sea, me hace un corte de los 3 componentes de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, de los 3 componentes de la piel. No, ese es un ejemplo. Otro puede ser que el cirujano quiera mi apéndice, mi vesícula por una apendicitis, una colecistitis, ¿no? Entonces ahí está abordando los 3 componentes de la piel. O de repente el traumatólogo a nivel de pierna, fractura de la tibia, necesita poner plaquetas. Entonces llega al hueso llamado tibia y ha seccionado los 3 componentes de la piel, ¿no? De los casos mencionados necesita pues aproximar la herida, ¿no? A través de puntos. Pero como el compromiso ha sido de los 3 componentes de la piel, ya no ocurre la revitalización, ocurre la cicatrización. Entonces, para que haya cicatrización, necesita que estén los 3 componentes de la piel dañados. ¿Se dan cuenta, jóvenes? La cicatrización, para llegar a ese término, hemos tenido que dar mucha generalidad. Ahora ya se va a entender, ¿no es cierto?, lo que es revitalización y cicatrización. Siguiente. Este es el resumen de lo que hemos comentado. La epidermis con su componente de capa basal, espinosa o malpighi, granulosa, lúcida, córnea. En la dermis hay tejido conjuntivo. La hipodermis está formada por tejido graso. Siguiente. Funciones de la piel son más de 14 que he contado, pero esta la considero importante, constituye el aislamiento de las estructuras corporales del medio exterior. Se considera que es el órgano más extenso del cuerpo humano, por consiguiente nos aísla, ¿no?, del medio externo. Y como que es grande, es haciendo agresiones externas, traumatismos,
ya sea que un insecto se siente en la piel y nos dañe. ¿No? Puede ser asiento frecuente también de tumores periféricos, que va a ser motivo de una clase. Participa en la regulación de la temperatura, ya hemos mencionado, a nivel de las papilas dérmicas, están las arteriolas, vénulas, entonces cuando hay vasoconstricción, está impidiendo que pierda calor. Cuando hay vasodilatación, favorece la pérdida de calor. Este es importante, el último mencionado, participación en el metabolismo del ergosterol, lo cual genera la vitamina. A ver, nosotros necesitamos exponernos a los rayos solares unos minutos en el día, ¿no? Entonces, a nivel de la piel, el ergosterol se convierte en vitamina D. Y la vitamina D es importante en el sistema inmunitario, o sea, es la que nos defiende contra las agresiones inmunológicas, ¿no? En esta época de la pandemia se recomendaba justamente que poner el sol, repito, transforma el ergosterol en vitamina D. Siguiente, por favor. El segundo punto, cicatrización, es la parte final del primer tema, pero un poquito amplio. Voy viendo ahora si tenemos tiempo. Vean, jóvenes, la figura, una cicatriz, ¿no? ¿Están viendo todos? Sí, ¿no? Entonces, a través de esa cicatriz... Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Gracias. Entonces, a través de esa cicatriz, tenemos evaluados los médicos buenos o malos. Para algunos de repente es mala cicatriz, qué feo te ha quedado, le comentamos, la familia, el paciente. De repente para otros es bonito. Desde el momento que ya es muy extenso, creo que todo el mundo va a decir es feo. No creo que una persona quiera lucirla. Sobre todo, porque a través del lado de una cicatriz seremos evaluados como malos o buenos cirujanos. De ahí la importancia, jóvenes, nuevamente reitero, de saber la parte teórica en cuanto a la cicatrización y también saber la parte práctica. Con el tiempo vamos consiguiendo mejorar. Tenemos una primera vez en todo, de verdad, en todas las cosas que hagamos, hay una primera vez. En mi caso les voy a comentar, estaría pues en el cuarto año de la Facultad de Medicina, en el servicio de emergencia, faltaba mano para suturar. Y me tocó justamente un paciente americano que había tirado una piedra a un árbol hacia la parte alta y de mala suerte le cae en su misma frente. Y como sabía todo el mundo que era para mí la primera vez, se asomaron los empleados, el vigilante, todo el mundo, hasta la secretaria. Yo, por supuesto, nervioso, con tanta gente a mi alrededor. ¿No? Hice la sutura y sé que no le... Para mi suerte, no sé si pensarlo, al día siguiente me enteré de que el paciente se fue a su tierra, al norte, ¿no? Para bien mío, porque sé que no lo hice bien. Entonces, siempre partamos de eso y tratemos de hacer las cosas cada vez mejor. Hoy por hoy, pues, una fractura de cadera de un traumatólogo no va a ser una incisión tan grande, ahora es de 8 centímetros. La vesícula, antaño, en mis tiempos de alumno como ustedes, hacían heridas, cicatrices de unos 15 centímetros a más. Siempre el cirujano, los añosos, decía, cirujano bueno, aquel que hace cicatriz grande. Era reconocido pues como bueno. Hoy por hoy no es así. Y ahora de mínima invasiva, acciones muy pequeñas, y sobre todo con la laparoscopia, pues no pasa de 3 heridas de menos de 1 centímetro cada uno. Inclusive la apéndice ya se hace laparoscópico, la histerectomía se hace laparoscópico, el retiro del riñón también, el retiro de útero también. Entonces la idea es cada vez hacer incisiones más pequeñas. Y ese resultado es valorizado, catalogado como bueno por el paciente y la familia. Entonces, ¿cómo podemos definir la cicatrización o cicatriz? Es como un proceso complejo que comienza la regeneración de la epidermis y el reemplazo de la dermis.
por un tejido fibroso constituido por colágeno con características diferentes al normal. Jóvenes, desde ahora recuerden, hay que ser sincero con los pacientes, ofrecer que no es verdad. Alguien dice, te voy a operar sin cicatriz, está mintiendo. O va a emergencia de tamaño, de pequeño, mediano, y dice, no se preocupe, señor o señora, al hijo de los que están conduciendo la emergencia, no va a quedar cicatriz, estamos mintiendo. Una herida profunda en sus tres componentes de la piel, y hemos visto que sí deja cicatriz. No, y es un tejido semejante, pero no idéntico. Siguiente. Entonces, hasta el momento no existe ningún medio o factor que acelere la cicatrización de las heridas. Entonces, las pruebas mal dirigidas, la concha de maca, baba de caracol, cicatricure, no es cierto, ¿no? El cirujano, ¿qué hace? Solamente nos limitamos a favorecer y facilitar la tendencia natural que tienen los tejidos a cicatrizar. O sea, una herida de todas maneras va a ir a la cicatrización. De todas maneras, todo lo único que hacemos es lavar la herida, aproximar los bordes de la herida a través de los hilos de sutura. ¿Para qué? Para que esa cicatriz sea óptima, de resultados estéticos aceptables, ¿no? Yo lo comparo así como cuando una pareja, hombre y mujer, se unen, cada uno tiene su óvulo y los aires unen y forma el huevo cigote. Esta evoluciona a feto y luego ocurre el nacimiento como promedio a los 9 meses y 10 días. Todo este proceso es natural. Lo único que hace la obstetra o obstetriz simplemente favorece, facilita, controla, pero no hace más, porque es un proceso natural. Y finalmente la cicatriz es un tejido, lo mencionamos, aunque no idéntico. Si alguien tiene una en la cabeza, cicatriza, pero en esa cicatriz nunca más va a haber pelos. Nunca más, o sea, no hay faneras. Y tampoco no hay adérmicas. Un corte histológico, esa se acuerda que lo mencionaba, esas ondulaciones de la capa basal, esa ya no hay, está plano, no hay papilas adérmicas. Por eso decimos que es un tejido similar, pero no idéntico. Siguiente. Vamos a hablar solamente sobre cicatrización normal. Ya, es un resumen. Vean la gráfica superior izquierda, puede señalar el estadio 1. Más arriba, superior izquierdo. Ahí quédese, por favor. Ahí nomás. Vea la lesión, pintada de rojo. Está solamente a nivel de la epidermis, ¿no? Hemos dicho que eso se llama úlcera por presión. Si es por presión, lo llamaremos úlcera por presión estadio 1. Abarca solamente la epidermis. ¿Cómo cierra esa herida espontáneamente? ¿Alguien quiere participar? Hay dos posibilidades, revitalización o cicatrización. ¿Por cuál es el cierre espontáneo? Por revitalización, ¿no es cierto? Ahí está pintado de rojo. Revitalización. Algo semejante, el señal estadio a la derecha, superior de la derecha, y ahí que es más y ahí que es. Ahí ve la lesión pintada de rojo, abarca la epidermis, toda la epidermis y parte de la dermis. ¿No? Entonces ahí están los folilosos con su capa basal. Ocurre también la repitalización, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida de la piel, como en esta gráfica que está en la parte alta los dos, es pérdida parcial porque abarca solamente dos capas de la piel, la epidermis y dermis. Entonces ocurre la repitalización, gracias a que a la capa basal que está rodeando los anexos de la piel. Por favor, señale inferior izquierdo, donde dice grado 3. Por favor. ¿Ya qué es ahí?
Ahí pueden ver la úlcera que abarca epidermis, dermis y está haciendo ver ya la grasa. O sea, hay tres componentes de la piel. Cuando hay compromiso de los tres componentes de la piel, no hay repitalización, ocurre la cicatrización. Ocurre la cicatrización a partir del epitelio marginal. ¿Se acuerdan de la práctica de la doctora con el epitelio marginal? Donde está esta úlcera pintada de rojo a los bordes. Ese se llama epitelio marginal. ¿No? De ahí ocurre la cicatrización. Ahí, hay que eso. Entonces, repito, la cicatrización ocurre a partir del epitelio marginal. Solo cuando hay lesión en los tres componentes de la piel. Para haber tejido hacia la central del epitelio marginal necesita cumplir dos condiciones, dos requisitos importantes. Que tenga un piso formado por tejido conjuntivo de erosión fina y un techo. El techo está formado por la capa córnea. Señala la capa córnea, la parte más superficial es la capa córnea. Entonces, repito, cuando hay pérdida total de la piel, sí ocurre la cicatrización, pero a partir del epitelio marginal. Pero reuniendo dos condiciones, que tenga un piso y un techo. Y finalmente la parte de señales a la que falta, que es ahí. Ahí pueden ver la lesión llamada úlcera por presión que abarca hasta el hueso. Cuando la lesión se abarca, expone el hueso, puede poner nervios, articulación y placa y tornillos, no ocurre la cicatrización. No ocurre la cicatrización. Coincidentemente, cuando se coloca injerto de piel, tampoco no prende. Eso en la segunda clase de mañana le va a decir el doctor Burgos. Entonces, no ocurre la cicatrización. ¿Por qué motivo? Porque es tejido, el hueso, cartílago, tendón, nervio, son tejidos avasculares. Anoten, son tejidos avasculares. Por eso no ocurre la cicatrización. Entonces, cuando hay pérdida total de la piel. Otro ejemplo es cuando, digamos, yo salgo a la calle y un perro se lleva todo ese tejido. Estamos frente a una úlcera, ya no es herida, es una úlcera, y expone el hueso. Entonces, en esos casos no hay cicatrización. Solvemos el tejido vascular de colgajos. Eso lo va a la tercera clase. De colgajos. Ya, hablar sobre normal. Después de ahí sigue normal y terminamos la cicatrización normal. Veamos la cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. La que hemos visto anterior es con pérdida de sustancia. Y la que vamos a ver ahora es sin pérdida de sustancia. ¿No? Sin pérdida de sustancia. El ejemplo ya le mencioné tantas veces, el amigo ajeno que me puede pasar una chaira, un bisturí, un conguilé, una lata, y que requiera su limpieza y sutura. El que efectúa el cirujano, ¿no? Y necesita luego aproximar los bordes de la herida con un hilo de sutura de la profundidad hacia la superficie. Vamos a ver cómo ocurre esta cicatrización cuando no hay sustancia. Siguiente. Solamente con fines didácticos se divide en tres periodos: y maduración o remodelación. Es importante recordar que el nivel de inflamación entre las 24 horas a 5 días. Proliferación de 4 a 14 días y periodo de maduración o remodelación hasta un año. O sea, yo estoy frente a una herida, lo suturo y saco los puntos a los 10 días, por decir, o 5 días, si es en los párpados. Estoy en la etapa de proliferación. Entonces al paciente no lo puedo dejar hasta el año, por lo menos, hasta el año. Cualquier herida que haya, hasta el año, por lo menos. Siguiente.
elementos celulares predominan desde un inicio: neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. Neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. Vamos, siguiente. Entonces, repito, con fines didácticos hemos dividido en inflamación, proliferación y maduración. Entonces, en la etapa de inflamación, mejor vamos a ver aquí para explicarlo. Esto, cómo va a quedar con ustedes, lo siguiente, por favor. Siguiente. Ya, vamos a ver esto, explicar la inflamación. Entonces, resulta pues, que este paciente tiene una herida, ¿no? Un instrumento cortante. Entonces, de seguro que inmediatamente sangre que se almacena esa herida. La piel no está lavada, hay detritos, los extraños, hay bacterias, ¿no? Entonces, en esa condición va el paciente a la emergencia y nosotros que estamos programados de guardia, tenemos que estar frente a la herida y lavar la herida para que el resultado sea aceptable. Lavamos la herida. Pero nuestro organismo complementa el trabajo de esta limpieza también. ¿En qué forma? Ahí ven en la parte de la dermis los vasos. ¿Están viendo la dermis? Ya, esos vasitos, cada uno de ellos lleva sangre, ¿no? Lleva plasma. A nivel vascular hay centros que están la prostaglandina y serotonina, los cuales eran y provocan la vasodilatación. Cada todo dilatación. La base aumenta la capilar. El aumento del permeabilidad deja salir, hay señales de los neutrófilos, deja salir un exudado plasmático. Un exudado plasmático. Doctora Nata, presente. Deja salir el plasmático, su componente, en este caso, de los neutrófilos. El vasito que está a la izquierda, señale por señale a la izquierda. Ahí ven cada uno de ustedes un vaso de rojo. Al lado izquierdo están los neutrófilos. Entonces hemos dicho que esos vasitos llevan sangre, llevan células. Y de unas células se desprenden las enzimas llamadas prostaglandinas, los cuales provocan la vasodilatación o aumenta la permeabilidad. Llevando a los neutrófilos. Estos neutrófilos se van hacia la herida. Vaya hacia la herida, por favor. Ahí está la palabrita neutrófilo en la herida. ¿No? Entonces ahí cumplen esta función de fagocitar a ese nivel de fagocitar. Fagocitar, la palabra significa comer. Fagocitar y liberar enzimas digestivas, enzimas proteolíticas. Repito, los neutrófilos en la herida cumplen dos funciones: fagocitar y liberar enzimas proteolíticas. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir y eliminar este contenido de la herida. En algún momento se cansa estos neutrófilos, se agotan funcionalmente y van disminuyendo en cantidad y son reemplazados por los que están al costado, los macrófagos. Los macrófagos también cumplen la misma función de limpiar la herida, completar la limpieza de la herida, y además de eliminar algunas sustancias que favorecen para que trabaje más los queratinocitos, fibroblastos, ¿no? Entonces, toda esta función hemos mencionado que dura de 24 horas a 5 o más días. Si demora más tiempo, el resultado final es una cicatriz patológica. Entonces, depende mucho de lo que haga estos dos células a ese nivel, pero yo considero que también es muy importante lo que hagamos cada uno de ustedes frente al paciente con una herida en emergencia. Ya. Esta es la etapa de inflamación. Señala la epidermis. Ahí está en la mano izquierda la palabra epidermis, ¿no? Hacia la herida, ¿qué ocurre? Tratan de cerrar la área cruenta en base a células aplanadas o alargadas o elongadas. Entonces las células, ahí ven
donde está el cursor hay varias capas de células. Con la mano derecha ya está en 2, 3 capas nada más. ¿No? Ese nivel solamente ahí, repito, el alargamiento o elongación de cada una de estas células epidérmicas. ¿Con qué afán? Con el afán de alcanzar y cubrir la brecha, el área cruenta. Con ese afán. No hay mitosis celular. No hay mitosis celular. Siguiente, por favor. Entonces, esta etapa de inflamación. En la etapa de proliferación disminuye la cantidad de macrófagos, ¿vale? ¿No? Y son reemplazados por ya células llamadas fibroblastos. Siguiente, por favor. Mejor viendo la figura. Siguiente. Ya. Entonces vamos a utilizar casi la misma figura. Entonces, a nivel del epidermis, están viendo el epidermis, la etapa de inflamación simplemente hay elongación o alargamiento de la célula. En esta etapa de proliferación ocurre la mitosis celular. Mitosis celular. ¿Con qué afán? Con el afán de engrosar la epidermis. ¿No? Ocurre, repito, la mitosis celular. Y a nivel de la dermis, ahí pueden ver la dermis abajo, hay aumento de las fibras colágenas. Cada vez va en aumento. Y los vasos que están viendo, hay 2 vasos que están en profundidad, se superficializan, ¿no? Hacia la dermis y luego se acercan mutuamente. Eso se llama anastomosis o inosculación. Ocurre entonces en esta segunda etapa aumento de fibra colágena y la anastomosis o inosculación de los vasos que han estado en profundidad y se han hecho superficiales. ¿No? Esta etapa dura de 4 a 14 días como promedio. Siguiente, y por último, la tercera capa llamada de remodelación. Por favor, recuerden que esta etapa de remodelación no hay que tarda un año, ¿no? Es la más larga fase de la cicatrización. ¿Qué ocurre a nivel de la epidermis? Va a continuar engrosando cada vez más. ¿Qué ocurre a nivel de la hipodermis? ¿Se acuerdan que había vasos? Ya, estos vasos, y ahí también fibras colágenas. Las fibras colágenas siguen en aumento cada vez más, hasta ocasionar que los vasos que están en la dermis haya una obstrucción parcial o total, una oclusión o suboclusión. Y que da lugar a que la cicatriz, que era color rosado, se vea blanquecino. Entonces, repito, la cicatriz se va a ver blanquecino, mencionamos porque a nivel de la dermis, la fibra colágena está en aumento, tanto es que van constriñendo o cerrando los vasos, total o parcial, ¿no? Dando lugar a que de un color rosado pase a un color blanquecino. A nivel de la dermis también hay contracción del tejido conjuntivo por acción de los miofibroblastos, por tanto la cicatriz se deprime. Y también hay ensanchamiento de la cicatriz por la elongación del tejido conjuntivo. ¿A qué vamos? A que al año la cicatriz normal tiene que ser con esta característica, blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Eso es lo normal. Para remarcar está de rojo. No, la cicatriz normal, repito, al año es blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Siguiente. Y ahora para la parte final. Cicatrices patológicas de la herida. Recuerden, la cicatrización tarda un año, ¿no? Pero puede que pase el año y ya no es cicatriz normal, es cicatriz patológica. Entonces hay cicatrices pues, que crecen, pasa el año, cumplió su cometido de cubrir el defecto, el área cruenta, pero sigue creciendo en altura, sigue creciendo en extensión. Entonces estamos frente a cicatrices patológicas. Se reconoce 2 tipos de cicatrices patológicas. Los 2 tienen histologías semejantes. Es necesario reconocer uno y otro porque el tratamiento es diferente. Entonces, si la cicatriz hipertrófica se caracteriza porque se eleva, ¿no? Se eleva, o sea, crece en altura, pero están limitadas a la zona original del trauma. Están limitadas a la zona original del trauma. Y la queloides también se eleva,
pero se extiende hacia la piel sana, hacia los tejidos vecinos, más allá de la zona del trauma, como si fuera un tumor. ¿No? Estamos frente a la cicatriz queloide. Repito, ambos tienen histología semejante. La clínica es diferente y es necesario identificar porque el tratamiento en ambos casos es diferente. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver el ejemplo de cicatriz hipertrófica a la izquierda, donde está el cursor, y a la derecha el cicatriz queloide. Siguiente. 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 En cuanto al tratamiento, ahí está mencionada la cirugía, láser, esteroides, presión, radioterapia, lámina de silicona. Vamos a hablar brevemente sobre el láser. Provee fotodermólisis. Radioterapia, como ven ahí, perturba la mitosis. ¿Se acuerdan? La segunda etapa de proliferación, hay mitosis celular a nivel de la epidermis. Entonces, justamente la radioterapia perturba la mitosis. Por consiguiente, no es muy útil hasta el momento. Inclusive han reportado casos de neoplasia. Las láminas de silicona son una lámina así como el carnet de estudiante, ¿no? de ese material tipo siliconado. Se dice que crea ambiente de deshidratación, disminuyendo la actividad capilar con reducción de la actividad de los fibroblastos, ¿no? Entonces, en esa forma tratan a la cicatriz patológica. Vamos a hablar un poco más amplio sobre la cirugía, esteroides y presión. Siguiente. Vean la figura, la lámina. Se está retirando la exéresis de la cicatriz patológica. Se aconseja que hay que dejar el borde cicatrizal, como lo ven, borde cicatrizal. Y la sutura respectiva es borde cicatrizal como el otro borde cicatrizal. Por lógica, uno diría, mejor hago todo, saco todo completo, no dejo cicatriz. Tremendo error, porque de seguro que va a haber cicatriz patológica mucho más extensa, mucho más rápida. ¿Cuántos pacientes se han animado por sacar, por ejemplo, en la región preesternal, un quiste del tamaño de un grano de arroz, algo pequeño, más pequeño, ¿no? Y sacan la cicatriz total. Semanas después aparece con una cicatriz más grande, del tamaño de un huevo, por ejemplo. Y vuelven a hacer el exéresis respectiva de la misma forma. Y a los pocos meses ese paciente va a tener la cicatriz en todo el tronco anterior. Todo por no dejar borde cicatrizante. Entonces, frente a una cicatriz patológica hay que dejar borde cicatrizante, de preferencia. Siguiente, en eso consiste la cirugía. Siguiente. Esteroides. Arriba pueden ver un frasquito llamado triamcinolona. Contiene triamcinolona. Y la figura del abdomen, ahí ven una cicatriz hipertrófica. Con la jeringa de tuberculina se va a ir infiltrando hasta palidecer toda la cicatriz, ¿no? En eso consiste, aplicar esteroides, entre ellos la triamcinolona. En cuanto a la frecuencia, señalan que unos cada 7 días, otros cada 14, otros cada 21 días. Ya depende de su experiencia de cada uno. El promedio que favorece es 14 días. La pregunta de siempre, ¿cuántas veces? Si es la cicatriz reciente, a veces es suficiente 1 o 2 veces. Pero la mayoría de pacientes vienen ya después de 6 meses, 1 año de cicatriz patológica. Entonces la infiltración también tarda así, esa cantidad de tiempo promedio. ¿Qué hace la triamcinolona? Ahí está pintada de amarillo. Potencia la actividad de la colagenasa. Potencia la actividad de la colagenasa, reduciendo así el tamaño de la lesión, aplanándola y ablandándola. Repito, la infiltración se hace la intralesional, intracicatrizal, abarcando toda la cicatriz. Siguiente. Esteroides. Presión. Abajo pueden ver la figura de una máscara, luego un corset, luego una máscara, una muñequera, una tobillera.
Estos son los prendas elásticas mayormente hechos de licra, ¿no? Al colocar permanentemente las 24 horas del día y durante un año solamente se va a cambiar o se va a sacarse para cambiarse de prenda o para bañarse. De ahí tiene que continuar usando día y noche. ¿No? La presión resultante es de 15 a 22 milímetros de mercurio. 15 a 22 milímetros. ¿No? ¿Qué hace? Produce hipoxia, reduce el flujo capilar, estabiliza los mastocitos y aumenta la actividad también de la colagenasa. ¿No? Aumenta la actividad de la colagenasa. Su uso, anoten por favor, su uso debe ser profiláctico. O sea, el paciente al salir de alta, con cicatrices amplias, por ejemplo, por post-quemadura, tiene que salir ya con su prenda elástica. No esperar que haya cicatriz patológica para actuar. Tiene que usarse preventivamente, profilácticamente. Siguiente. Ya, un poquito más ameno. Este es un corte histológico de una cicatriz tomada de Netters. Ahí pueden ver que no es cierto. Frente a una cicatriz patológica ya no hay papilas. Ahí debía haberse aplanado. ¿No? Histológicamente está mal representada esta lámina. Siguiente. Arriba es una cicatriz normal. Suponemos que es blanquecina, algo deprimida y ensanchada. El medio, cicatriz hipertrófica, solamente está elevado. Y el de abajo inferior está elevado y está extendiéndose hacia tejidos sanos, está invadiendo tejidos sanos. Siguiente. Ejemplo de cicatriz hipertrófica, elevado, en ambas representaciones. Siguiente. Cicatriz queloide, está elevado, está invadiendo el tejido sano. Duele, a veces hay prurito. Siguiente. Ejemplo de cicatriz queloide, invade tejido sano. Siguiente. Cicatriz queloide. No se sabe por qué hay mayor predisposición en la raza negra morena. También por localización en el hombro y en la región preesternal es frecuente. Siguiente. Ya, este casito, vean, es una persona, una dama de raza morena que sufre lesión en la región frontal accidente de tránsito. Hay pérdida de tejidos, entonces, y lo que vemos de negro se llama escara, el tejido muerto. Escara, o también le llamamos que es proteína desnaturalizada. Entonces, toda esa lesión tiene que limpiarse y sacarse, retirar los tejidos muertos. Y estamos frente a una herida o frente a una úlcera. Estamos frente a una úlcera. Las úlceras no se pueden aproximar, tratamos de aproximar y no cierra. Entonces, siguiente lámina. ¿Qué hacemos? En la mitad superior, en la región frontal, ven que está suturada a través de una herida lineal. Entonces, ahí lo que se ha hecho es un colgajo de avance. Se ha decolado la parte dérmica, ¿no? Lo más que se pueda, y luego se aproxima. ¿No? Entonces, ahí ven la herida suturada. Y el resto de lesión, como es úlcera, no soporta una herida suturada, entonces tenemos que cubrir con injerto de piel parcial. El resultado, yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo, es pésimo, es malo, ¿no? Estamos de acuerdo, y el ojito no puede cerrar. Ojo que no se cierra, es ojo que se puede perder por queratosis, por sequedad de la conjuntiva. Siguiente. Y como ven ahora, en la mitad superior están viendo la cicatriz oblicua y hacia abajo, en la mitad inferior de la región frontal, lado izquierdo, ven una área hiperpigmentada. Los injertos de piel, cuando se injertan, se hiperpigmentan, se hace oscuro, se hiperpigmentan. Y la zona dadora de piel, que puede ser el muslo, cualquier parte del cuerpo humano, es al contrario, se hipopigmenta.
¿no? Entonces, esa área ha cambiado un color oscuro, reconozco que es injerto de piel. Lo otro es que los injertos de piel parcial se contraen con el tiempo. O sea, existe una contracción primaria y una contracción secundaria. Mañana en la práctica, en la clase de injerto van a comentar. En este caso hay contracción secundaria, entonces se ve reducido el tamaño. Y lo único que se le hizo a la dama es la ceja, como un tatuaje, nada más. ¿El resultado es bueno o malo? Bueno, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? Siguiente. Debido. Siguiente, por favor. Debido a esta vincha, a esa prenda elástica. Debido a la prenda elástica que tardó un año. ¿No? Y debido también a que le hemos aplicado triamcinolona cada 14 días. Entonces, debido a esos dos procedimientos, la paciente ha mejorado bastante. Siguiente. Y ese ejemplo es cicatriz queloide. Está abarcando el labio inferior, mentón, cuello, todo tejido sano, tejido injertado. Siguiente. El mismo paciente con cicatriz queloide, ¿no? Se ve antiestético, no es funcional, hace que el paciente mire al suelo, el labio también esté dirigido hacia abajo. Eso se llama estropión labial. Siguiente. Un paciente venía de provincia, sufrió quemadura de tercer grado. La idea era colocar injerto de piel, pero la familia no lo trajo a la capital, no se injertó y esperó que cierre solo. Cierra solo. Eso se llama cicatriz queloide. Aparte, antiestético no permite abducir el hombro, ¿no? El limitante funcional. Siguiente. Otro ejemplo de cicatriz queloide. Abarca tejido sano. Siguiente. Ejemplo de cicatriz queloide. Abarca hacia el horizonte malar. Malar está de color oscuro, quiere decir que ese es injerto de piel. ¿No? Invade tejido sano, invade tejido injertado. Siguiente. Ya, vamos, y ya para finalizar. Factores que influyen en la cicatrización de las heridas. Hay factores que influyen a favor o en contra de la cicatrización. La edad. Dice, la tasa de cicatrización es inversamente proporcional a la edad. Quiere decir que los niños, adolescentes, están favorecidos en cuanto a la cicatrización con respecto al anciano. ¿Debido a qué? Debido al hipermetabolismo celular. La temperatura, un ligero aumento local favorece la cicatrización. O sea, digamos que tengo una herida en la mano, o en el dorso de la mano, ¿no? Y me colocan apósitos, vendajes, ¿no? Como si fuera un guante. Hay, de seguro que hay aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura favorece una mayor circulación de sangre y esta mayor circulación lleva mayor nutriente, mayor oxígeno. Por consiguiente, favorece la cicatrización. Ausencia de infección, ¿no? Sí favorece la cicatrización. O sea, si un paciente llega a emergencia y la lavamos con agua y jabón, estamos favoreciendo a que esta cicatrización sea favorecida, ¿no? Y si curamos al paciente diario e interdiario, mejor. Tratamiento traumático de los tejidos desfavorece. O sea, si el tratamiento traumático, por ejemplo, estando en emergencia, suturo la herida sosteniendo los bordes de la herida con pinza, estoy desfavoreciendo. O de repente mi ayudante hace la separación de tejido con separadores con mucha fuerza, estoy lastimando los bordes de la herida. Entonces no debo sorprenderme si mañana pasado encuentro la herida suturada con bordes necróticos. Entonces el tratamiento traumático de los tejidos desfavorece. La buena inmovilización favorece, sobre todo en los niños. Si yo tengo un niño tiene una herida en la rodilla y le pongo parches, gasas y espadadrapo, pues no, esa cicatriz va a ser mala. Tengo que colocarle una ferrita de yeso. En un adulto pedí que no flexione tanto la rodilla y le pondré un vendaje suave
¿no? Entonces la buena inmovilización favorece. Sustancias cáusticas desfavorecen. Sustancias cáusticas, sorprendentemente en algunos hospitales del Ministerio de Salud, en su coche de curación van a encontrar ácido acético, acetilrojo, mercurio, no sé, tantas sustancias que están dentro del grupo de cáusticos, los cuales desfavorecen. Lo que recomendamos es usar iodopovidona o gluconato de clorexidina como jabón suave, débil y suero. Suturas inabsorbibles, ¿no? Para la superficie es recomendable el uso de suturas inabsorbibles como el nylon, silicona, seda, porque provoca menos reacción. Siguiente. Los corticoides. En la penúltima lámina, el empleo de corticoides, antimitóticos y antiinflamatorios en dosis masiva y prolongada no favorecen la cicatrización. Corticoides, por ejemplo, la triamcinolona, si yo uso continuamente no me va a favorecer. Antimitóticos, por ejemplo, los pacientes con cáncer le dan metotrexate prolongado. Ya sabemos que metotrexate es un antimitótico, entonces no favorece la cicatrización. Ausencia de vitamina C impide la síntesis de colágeno, ¿no? Entonces no favorece la cicatrización. Vean, en el servicio de emergencia todos los postoperables le dan vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C? Hace que la prolina se convierta en hidroxiprolina. Y la hidroxiprolina en su conjunto forma el colágeno. Ya sabemos que el colágeno está presente en la dermis. Deficiencia de proteínas. Si un paciente desnutrido no es favorecido. Por ejemplo, la metionina. Metionina, ustedes saben que es un aminoácido. Tiene un radical sulfhidrilo que tiene actividad enzimática para favorecer la proliferación fibroblástica. Recuerden, los fibroblastos producen fibras colágenas. Y la perfecta coaptación de los tejidos. O sea, en otras palabras, la aproximación de los bordes de la herida con hilo de sutura desde un plano profundo a un plano superficial favorece en cuanto a la cicatrización. Y la última lámina. Incisiones que sigue la línea de tensión de la piel. Una breve palabra. Imaginemos que cada uno de ustedes está frente a un espejo y hace una sonrisa, una mueca. Van a ver que los pliegues de la región frontal se van a manifestar de forma horizontal. A nivel del labio superior por la mejilla hay un surco oblicuo, se va a hacerse más manifiesto. Ese se llama línea de Langer. Se escribe como Langer. Ya, entonces, para entender, localicemos la región frontal cada uno y levante la ceja o sonríe, o saque una mueca. Entonces van a ver que los pliegues son de dirección horizontal. Eso se llama, repito, línea de Langer. Entonces, ¿qué viene a ser la línea de Langer? Aquellos pliegues natural que aparece en forma vertical a la contracción muscular subyacente. O sea, son pliegues como resultado de la contracción muscular subyacente en forma perpendicular y que tiene menos tensión, menos fuerza, menos tensión. Entonces, en la región frontal ven, pues, hay dos músculos. Hay el músculo frontal que tiene dirección vertical. Entonces, su contracción da lugar a estos pliegues. Entonces, si yo tengo una herida de dirección horizontal que coincide con ese pliegue o es paralelo a ese pliegue, no se va a ver, casi no se va a ver. Entonces, si yo tengo un tumor en la región frontal o un lunar que quiero sacármelo y hago que esta cicatriz resultante coincida con el pliegue horizontal, estoy dando lugar a que como que la línea del aire no se vea o no sea muy notorio. No, entonces, hacer coincidir con estos pliegues normales para que no sea visible la cicatriz. Heridas con pérdida de sustancia localizada sobre el tejido laxo, entonces desfavorecido. El tejido laxo, por ejemplo, de la mejilla, la pared abdominal.
a diferencia de una herida en la piel cabelluda, mal llamado cuero cabelludo. Rayos X perturban el proceso normal de la mitosis celular, ¿no? Recuerden, la mitosis está presente en la segunda etapa, la de proliferación. Entonces, siempre los rayos X estoy perturbando, estoy alterando esa etapa de proliferación. Por consiguiente, el resultado es una cicatriz patológica. El oxígeno. Han escuchado, ya existe la cámara hiperbárica, ¿no? Donde hay aumento de la presión atmosférica. Toda la hiperoxia de tejidos sí favorecen en cuanto a la cicatrización. Y por último, enfermedades metabólicas, tipo diabetes mellitus, discrasias sanguíneas, insuficiencia vascular, desfavorecen por falta de buena irrigación tisular, desfavorecen la cicatrización. Y finalmente, siguiente. Gracias por su participación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En voz alta, porque estoy con bajo volumen. ¿Alguna pregunta? No hay. Bueno, gracias nuevamente. Amigos, eso es todo. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctora Zaida, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctora Natalia. Gracias por doblemente. Gracias.